Muy bien, pues buenas tardes a todos. Hoy contamos de nuevo con la presencia de una persona gran amante de la jardinería, de la agricultura, de las plantas, de la huerta murciana, de la naturaleza en general. Es una persona criada y educada en el campo y que ha consolidado su gran amor por el planeta, su compromiso con el mismo a lo largo de los años. Compromiso que también ha extendido como voluntaria en la red GFEU. Es bióloga de formalidad para aquellos que estén interesados, pues el cuidado por el medio ambiente. Y hoy pues vamos a ver cómo actuar nosotros para tener un planeta mejor. Así que con todos ustedes, Carmen Martínez. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes a todos. Hoy vamos en una segunda parte de lo que es educación medioambiental, voluntariado y los ARRAN, a continuar con lo que presentamos el día anterior. Vamos a compartir pantalla ahora, porque vamos a partir de del día anterior. Es decir, esto es un suma y sigue, no vamos a dejar nada atrás, sino que todos los conceptos que vimos el martes pasado los vamos a seguir utilizando y los vamos a dar un nuevo sentido y una nueva vida a estos conceptos. Cuando puedo compartir pantalla. ¿Se está compartiendo ya la pantalla, Jesús? Sí, sí. Vale. Sí. Pues esto sigue la continuación de la charla del día 23 de mayo, de los ARRAN como prototipo. ¿Puedes dar la pantalla completa? Ay, perdón. ¿Dónde? Ah, sí, ya le doy. No. No le puedo dar más. No sé Arriba, es arriba en presentación con diapositivas y después el icono de la izquierda. Ahí en presentación. El uso compartido. No, está un poco debajo. Arriba tienes unos menús y si no, da de la tecla F5, que también funcionará, y si no, arriba hay un menú que pone presentación con A la diapositivas. tecla F5. Vamos a probar a ver. Ah, sí, gracias. Gracias. Pues seguimos con el tema de la educación medioambiental en los ARRAN. Bueno, este es nuestro campo de acción. Nuestro campo de acción es el mundo. Nosotros no podemos aislarnos del mundo y más, como vimos la vez anterior, que a todos nos une el mismo aire. Todos respiramos el mismo aire. Y si nos fijamos en este mapa del mundo, pues todas las zonas acuáticas también están unidas. Es decir, nosotros no podemos salirnos del mundo. Luego, este es nuestro campo de acción, es donde vivimos y donde nosotros actuamos. Sigo con la transmisión de Paulo Freire, que dice que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es decir, nosotros somos ahora mismo pues, responsables de la educación, no solamente de nosotros mismos, reeducarnos, sino también de las personas que nos rodean. Cada vez que vienen personas a nuestros ARRAN a visitarnos, nosotros somos el ejemplo de un nuevo cambio y de un nuevo paradigma en valores con respecto al medio ambiente.
Entonces, aquí ya las personas a las que va dirigido son los voluntarios. Los voluntarios son personas que han tomado una decisión de servir a los demás libremente, de un modo solidario y altruista. Y esto va a mejorar la vida de los demás y su propia vida. Ser voluntario no es a tiempo parcial, es decir, yo doy 2 horas de voluntariado en una ONG o en un ASGAN y está fuera de mi vida normal. No, el ser voluntario implica un compromiso a todos los niveles de la vida y lo van manifestando en cada faceta de la vida. Luego, no lo podemos separar. En los ASGAN podemos dar una enseñanza y un aprendizaje de los valores de la persona. También se desarrollan las inquietudes que tienen, las actitudes, necesidades, capacidades, y los dos están involucrados. Es decir, si el ASGAN pide un voluntario con una serie de características, es necesario que sepa esa persona a qué va a ir. Y esa persona establece si es lo que le gusta o no. Es decir, es una relación de 2 partes, el ASGAN con los voluntarios. Vamos a volver a recordar los ecosistemas que vimos la última vez, que estaban acuáticos y ecosistemas terrestres. Recordamos los ecosistemas de agua dulce y los marinos. En este momento, los lagos, estanques, arroyos, ríos, humedales, océanos, marismas, estuarios, arrecifes de coral, y vamos a ver cómo nosotros podemos influenciar en estos ecosistemas. Entonces, nosotros ya vemos que necesitamos protegerlos y hacemos un parón, es decir, vamos a ver qué hacemos, cómo actuamos, porque vemos que nosotros, nuestro ámbito de vida y de acción es en la tierra. Aunque parezcan que las selvas son los pulmones de la tierra, donde lo que más produce oxígeno son los océanos. En los grandes océanos están las algas, que son las que nos van a liberar todo el oxígeno o parte del oxígeno que necesitamos en aquella composición que vimos la última vez del aire que respiramos. Nosotros vemos que en los océanos viven los grandes mamíferos y tienen una gran biodiversidad, y creemos que son invulnerables, que no pasa nada. Sin embargo, nosotros podemos ver que esto está en Panamá, y podemos pensar, uy, Panamá está al otro lado de Europa. Sin embargo, esto es en el Golfo de Vizcaya. Esto seguramente será después de alguna tormenta, pero fijaos la cantidad de residuos que tienen ya nuestros mares. Esto pues más de lo mismo. Y no solamente nuestros mares, sino que están conviviendo con los animales, tanto flora y fauna, que viven en los océanos y cerca de los océanos, como son las gaviotas, ahí conviviendo con plásticos. Esto está provocando parte del deshielo en el océano Ártico. Y afecta también a la gran barrera de coral, que aunque está en nuestras antípodas, creemos que la destrucción de los corales no nos va a afectar. Vemos que como afecta al cambio climático, nos afecta a nosotros. Estos son microplásticos. No sé si habéis ido últimamente a las playas, si cogéis arena, pues veis, todo esto son los microplásticos. Yo recuerdo que por el año 80, aproximadamente 80-85, compré una tierra, la alquilé y antes de ponerla en producción, porque no la podía poner en producción, la alquilé. Y la alquilé a unas personas que plantaron cebollas y ajos y pusieron plásticos en la tierra. Cuando yo pude hacerme cargo de una plantación, cada vez que yo cavaba en la tierra,
salían plásticos y yo pensé, el día que no los vea no quiere decir que no estén, sino que yo no los veo. No sabía que esa palabra se llamaba microplástico, pero sabéis que se ha incluido en el diccionario de la Real Academia Española, porque es un producto que lo estamos tomando a diario. Está en los mares, ya lo están consumiendo los peces los incorporan a sus músculos. Nosotros estamos comiendo peces con microplásticos. Los microplásticos también están en la tierra, algunas raíces de algunas plantas son capaces de absorberlos y luego pues, volvemos a tomar microplásticos. Es decir, que últimamente casi todo va aderezado con microplásticos. Esto es Fontibre, el nacimiento del río Ebro, uno de los ríos más importantes de España, y lo vemos pues, en una imagen preciosa, limpia. Sin embargo, esto también es el río Ebro. Y la diferencia entre esto y esto solamente está el ser humano. En la intervención del ser humano y por cualquier ciudad o pueblo que pase el río Ebro. Si pensamos que el río Ebro es porque está allá, pues vemos el nacimiento del río Tajo, que es igual aguas cristalinas, un paraje limpio, casi perfecto. Y esto también es el río Tajo en algún momento del paso por los pueblos. No sé por qué pueblos pasa, bueno, uno de los pueblos, no sé exactamente cuál es. Y esto son vertidos de la industria, de la ganadería o del consumo humano en un río, contaminándolo, son aguas totalmente negras. Entonces, esto nos da paso a los ecosistemas terrestres. Vimos los ecosistemas de zona fría, la tundra, la taiga y el desierto frío. Recordamos que la tundra es el mayor ecosistema que tenemos en el mundo. Los desiertos fríos son los polos. La zona cálida con el desierto que conocemos, la sabana, bosque tropical y ecuatorial. Pues aquí podemos situar las zonas, pues todas las selvas de África. La zona templada, pues la estepa, el bosque caducifolio y el bosque mediterráneo. Y los ecosistemas terrestres naturales, la alta montaña, los bosques caducifolios y los ecosistemas terrestres humanizados, los cultivos y parques y jardines. Está captando, esto forma parte de nuestro paisaje. Cuando nosotros viajamos, pues en casi toda España podemos ver unas vacas pastando. Y también podemos ver esto. Hace poco han habido en Extremadura y en Castellón unos incendios enormes, brutales que han incendiado pues, y han destruido unos ecosistemas que estaban bastante equilibrados. Esto también es nuestro. Nosotros no sabemos qué pasa cuando nosotros dejamos nuestras cosas. Tala de árboles en la selva. Y aquí el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, nos dice: una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza pura a nuestra gente. Él, pues yo creo que estaba en la guerra mundial, por el año 1940 más o menos, ya estaba pensando que la destrucción del suelo es muy impactante para el ser humano, porque esta destrucción crea suelos erosionados y infértiles totalmente, perjudican a la agricultura y favorecen el deslizamiento de tierra e inundaciones repentinas. Ahora mismo, en la actualidad, con los grandes campos solares que se están
implantando en España. Debajo de estas placas solares también se muere el suelo se queda quemado, es un suelo que no tiene ningún animalito, ninguna materia orgánica, porque es totalmente quemado. O sea, es decir, ahora mismo no estamos evaluando el costo en suelo de la energía solar. Esto es lo que se provoca después de un incendio, como ahora mismo hemos vivido en Extremadura y Castellón. Los árboles quemados se arrastran y van al mar. Y este suelo queda totalmente en roca madre. No aparece ya el suelo fértil. No sé si alguno de ustedes ha estado después de un incendio en un día de lluvia, y es de una tristeza tremenda, porque el agua que se desliza por la montaña a una velocidad brutal va de color gris y es tremenda lo que pasa después de un incendio y tras la lluvia. Entonces empezamos a tener el concepto de desertificación. Ustedes lo han oído y lo estamos hablando continuamente. La desertificación es la pérdida de suelo fértil y productivo. Y es uno de los problemas que estamos asumiendo ahora mismo en casi toda España y en el mundo. Es decir, nos estamos quedando sin un suelo que poder plantar. Entonces, ahora una de las soluciones es la reforestación. Es una alternativa, pero tiene bastantes inconvenientes. ¿Por qué? Porque se está reforestando con plantas, algunas veces con plantas o árboles o especies que no son los propios de ese ecosistema. Estas causas pues, son los desastres naturales, como es un incendio, un terremoto, una avenida grande de agua, y se lleva pues, todo el suelo. Las industrias madereras agrícolas y la planificación urbana son otras causas que están ahora mismo destrozando el suelo. O bien lo destrozan y no lo dejan inservible, o bien lo hacen impermeable, como pasa en las ciudades, que es decir, no absorbe agua, matan todo lo que hay en ese suelo, porque el suelo es un ente vivo. En ese suelo, si ustedes han cavado con una azada o han hecho un agujero, han visto que hay lombrices, caracoles, bichitos. O sea, el suelo es un ente vivo, no es algo que solamente sea tierra y sustrato, ¿no? Ahí viven muchísimos animales que están haciendo una labor muy importante, como vimos, que es la de descomponer materia orgánica para generar una materia orgánica aceptable. Y gran parte de esto pues lo hemos provocado nosotros, y no nos tenemos que ir muy lejos pues para ver lo que tenemos a nuestro alrededor con esa desertización. Pues esto es una causa que vemos. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a este paisaje y queremos que siempre ha sido así, pero posiblemente en otros momentos de la historia no era una tierra fértil y que estaba pues llena de vida con su flora y su fauna. En España pues como hemos tenido muchísimas guerras a lo largo de la historia, esas guerras también han favorecido la desertificación por la tala de árboles, bien para construcción de barcos o bien para calentar las tropas y tener campos de batalla. Es decir, que a todos los niveles estamos influenciando en los problemas que ahora mismo tenemos. Podemos hacer una restauración forestal como un paliativo a esa desertificación. Entonces, para ello, pues
consideramos al bosque como un filtro de agua, es decir, nosotros tener bosques nos limpian el agua en esos arroyos o en esos manantiales y no tenemos que invertir dinero en filtración en agua y desalar aguas. O sea que para nosotros tener un bosque es algo que nos beneficia a todos los niveles. El bosque es como un pulmón. O sea, aquí me ha gustado la foto esta porque se ve como los bronquios y demás y cómo lo podemos hervir. Tipos de reforestación. Hemos visto la reforestación de los bosques, pero tenemos otros tipos de reforestación más cercanos, como es la reforestación urbana. Aquí nosotros pues vemos cómo se están plantando árboles en los entornos urbanos con el fin de mejorar la calidad de agua, del aire, combatir el calor, absorber el CO2 que estamos provocando como por las calefacciones, por el tráfico, y a su vez aumentamos las zonas de sombra y embellecemos el entorno. En un momento de la historia, en los jardines urbanos se traían plantas como muy exóticas, porque la ciudad estaba integrada con el entorno. Y traer un árbol de China, de Asia, en los grandes viajes que hacían nuestras naves, cuando España no se ponía el sol en España, pues era como muy chic, ¿no? De ahí tenemos los grandes jardines, como es la granja de San Ildefonso, pues que uno se encuentra ahí unos magníficos ejemplares de árboles que no son propios de aquí, de la zona de España, y porque lo traían para esas zonas. Antes de pasarlos a estas zonas, como es el parque de la granja de San Ildefonso, era necesario aclimatarlos. Y los aclimataban en las costas, sobre todo pues, en Sevilla, en Málaga, en Valencia y en Cartagena. También en Barcelona. Y por eso en estas zonas que he nombrado hay una gran cantidad de grandes ejemplares de árboles exóticos que pueden vivir en esa zona porque está temperada por la cercanía al mar y no en el interior, aunque iban destinados a los jardines del interior. Ahora, en una reforestación urbana, lo que se está haciendo es justamente reforestar con los árboles de los alrededores, más que con plantas o árboles exóticos. Hay una reforestación también rural, que aquí es plantar árboles, reforestar todo aquello que ha sido deforestado, con el fin de conservar, proteger y restaurar la zona agroforestal. Esta reforestación, como he dicho antes, es necesario que sea sostenible. No se trata de plantar árboles arbitrariamente, sino que los árboles más cercanos a los árboles autóctonos de esa zona, con un ecosistema clímax y no tanto de crecimiento rápido. Me parece sí que en la zona de Galicia se reforestó mucho con el eucalipto. El eucalipto no es propio de esta zona, es propia de Australia y del sur de Asia. Y se reforestó bastante en Galicia. Pero esto no puede quedar así. En una reforestación planto árboles sin ton ni son, sino que es necesario trazar un plan. Un plan de dónde los ponemos, cómo los ponemos, quién los cuida hasta que se hagan adultos y qué efectos van a tener tanto en el entorno. Porque una vez que nosotros hayamos plantado esos árboles van a ser puntos de referencia para aves
y van a ser reservorio también de mucha fauna. Es decir, que nosotros hacemos una reforestación y es necesario que la hagamos sostenible y que cuidemos esa zona. Pasamos aquí a ya, esto ha sido como presentar lo nuevo, pues es que ahora mismo no lo veo, que estos dos señores se hacen ellos responsables y dicen que ellos fueron los primeros que dijeron esta frase: piensa globalmente y actúa localmente. Hay muchas personas que se discuten esta frase, pero bueno, a nosotros eso no nos importa de momento, porque lo que a nosotros nos importa es que una vez que nosotros tenemos conciencia de que estamos actuando sobre nuestros ríos, sobre nuestras montañas, sobre nuestros mares, sobre toda nuestra flora y fauna, necesitamos actuar, pero nosotros no tenemos capacidad de actuar globalmente. Para ello están los tratados que vimos el día anterior, ¿no? El Tratado de Montreal, el Tratado de Kioto y el de París. Ellos son capaces de hacer grandes campañas, pero nosotros no, nosotros actuamos localmente, que es nuestra finalidad. Nosotros mejorar en lo que podamos nuestros alrededores. Para ello tenemos el concepto de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad tiene unas grandes consecuencias para la supervivencia de todo nuestro planeta. Porque nosotros sabemos que si eliminamos de una cadena trófica, que las vimos la vez anterior también, de productores, consumidores y descomponedores, si eliminamos parte de esa fauna, pues no sabemos qué es lo que va a pasar, porque se puede quedar algo como en una isla. Entonces esto puede tener un efecto dominó que arrase incluso al ser humano. Se está hablando, por ejemplo, de la desaparición que está habiendo en España de las abejas y creo que también a nivel mundial. Es decir, si nosotros no cuidamos nuestras abejas como polinizadoras, y no solamente ellas, sino que hay muchos animales polinizadores y muchas aves polinizadoras, que todos recordamos el famoso colibrí, ahí libando, chupando el néctar de la planta y a la misma vez haciendo como vehículo de polinización. Es decir, es necesario que nosotros mantengamos esa biodiversidad para poder mantener el ciclo de la vida. Estos desequilibrios en las cadenas tróficas pues pueden provocar plagas y destrucción de áreas vegetales muy extensas, con la destrucción de la fauna que lleva todas estas áreas vegetales. Es decir, que no solamente cuando eliminamos una planta se elimina la planta, no sabemos quién se alimenta de esa planta y que puede también caer con ella, ¿no? En el suelo, el agua y el aire, que aunque están aislados de las plantas y de la vegetación, flora y fauna, pues creemos que no dependen de la biodiversidad, también dependen de ella, porque nosotros tenemos en esa flora y fauna la sujeción del suelo para que no se arrastre a través de las raíces, el agua, la absorción de agua, limpian el aire de los gases, son sumideros de CO2. Luego la vegetación es un puesto en el mantenimiento de todos estos ecosistemas. Es necesario que nosotros cuidemos nuestras plantas, y cuando digo plantas quiero decir en general toda nuestra flora, es el concepto más amplio, para no perder biodiversidad. Cuanta más biodiversidad tenemos en un ecosistema, más maduro es y más cerca está de su clima. Recordamos que climas de un ecosistema es cuando el intercambio de energía es prácticamente cero. La energía que entra y la energía que sale es prácticamente
la misma. La pérdida de la biodiversidad. Cuando nosotros perdemos biodiversidad, pues fijaos qué animalitos más bonitos tenemos aquí que se pueden ir perdiendo. De hecho, ahora mismo pues dicen que se pierde un montón de biodiversidad, tanto en el mar, con peces y algas, como en la naturaleza, con flora y fauna. Proteger la biodiversidad. Para protegerla, es decir, vamos a no favorecer las acciones directas, es decir, talar árboles, hacer grandes extensiones de campos de golf, hacer cada vez que hacemos carreteras, autopistas, estamos destruyendo biodiversidad. Aplicar las 3 R's de la ecología para reducir el consumo en general, que son reducir, reutilizar y reciclar. Esto después lo veremos otra vez. Y favorecer acciones que protejan la biodiversidad. Estas podemos colaborar pues, con distintas ONGs que directamente se ocupan de proteger el medio ambiente. Pues conocemos algunas cerca de nosotros y otras internacionales. Es decir, colaborar en la medida que podamos con estas ONGs. Y sobre todo ayudar y educar a los demás en estos temas, sobre todo a los más jóvenes. Porque a un niño que de momento, a un joven que se le está enseñando en valores de protección del medio ambiente, pues cuando sea adulto y tenga más capacidad de actuar, pues lo va a hacer mejor, porque un niño pues no tiene capacidad de actuación o una persona joven. Sin embargo, pues vemos como hay muchos jóvenes que ya en el momento que toman conciencia y que son conscientes de que su influencia altera el medio ambiente o que ellos pueden ayudar a que otras personas tomen conciencia y proteger el medio ambiente, es que para ellos es muy importante. Ahora mismo en los colegios hay unas buenas campañas de protección medioambiental y de concienciación medioambiental, sobre todo en reciclaje. Las 4 leyes de la naturaleza. Estas son las... la naturaleza es capaz de curar sus propias heridas. Nosotros recordamos no hace mucho cuando estuvimos en el confinamiento cómo se recuperaron algunos entornos. En el Arran de Alhama bajaron los zorros a la casa, a jugar con los gatos, es decir, que la naturaleza es muy plástica y tiene capacidad para recuperarse. Pero si nosotros nos sobrepasamos, pues ya llega un momento de un punto de no retorno. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues en no generar basura, porque en los ecosistemas la basura no se genera basura, porque toda la basura que genera un ecosistema clima la recicla. Solo usan energía solar, es una energía limpia, renovable e inagotable. Su tamaño debe permitir la regeneración de los alimentos consumidos. La biodiversidad se mantiene porque los depredadores mantienen las poblaciones en equilibrio. El ser humano también es un eslabón de la cadena de esta cadena llamada biodiversidad. Es decir, nosotros, cuando en un ashram, que es el objetivo, lo queremos tener como climas, pues es necesario que nosotros apliquemos estas 4 leyes de la naturaleza en la medida que podamos. Porque en cuanto se modifica uno de estos leyes o eslabones, todo el ecosistema se viene abajo, ¿no? Tiene unas consecuencias negativas y esas consecuencias no siempre son previsibles. ¿Alguien conoce esto? Arran San Martín de Valdeiglesias. Es una preciosidad este ashram.
Y ahora vamos a ver dónde está. ¿Dónde está el Arran de San Martín de Valdeiglesias? Pues está en el pueblo de San Martín de Valdeiglesias, que tiene unos veranos cortos, cálidos y despejados. Y los inviernos son largos, muy fríos, parcialmente nublados y está seco durante todo el año. Su suelo es granítico y está a una altitud de 681 metros. Es decir, está en una altitud ya considerable. Su vegetación, climas, es el pino piñonero, negral y carrasco, encinares y otros arbustos, y está rodeado de cultivos de viñedos y huertas particulares. Es importante que nosotros en cada arran conozcamos cuál es su clima, su geología y su suelo, y cuál es la vegetación, climas de esa zona. Porque en el Arran de San Martín sí que está estos pinos, el pino piñonero, el negral y el carrasco, porque está como muy protegido. Si hubieran dejado otras actuaciones, habrían desaparecido y tendrían otros árboles de crecimiento más rápido que no son de esta zona. Allí, en este encontrado, y cerca del Arran de San Martín de Valdeiglesias, está el Bosque Encantado, que no sé si allí lo han visto algunos, que viven hadas de una raza de seres fantásticos denominada Topi. Este Bosque Encantado está hecho de figuras con el arte de la topiaria, que son recortadas, y principalmente está hecho de voz. Entonces es un punto fantástico para visitar cuando se vaya al Arran de San Martín de Valdeiglesias. Es necesario que tengamos en cuenta sus características, porque ahora cuando veamos los otros Arran, veremos que cada uno es totalmente distinto. Este es otro Arran maravilloso, es el Arran de Aratopala, que está en Tenerife, en las faldas o en las cercanías de la Orotava y del Teide. No he podido encontrar ahora, no he podido encontrar a qué altitud está, o no lo he sabido hacer, y está en las Islas Canarias, que están situadas entre la latitud templada tropical y el océano Atlántico. De ahí que su clima esté afectado por esta situación. En los factores que influyen en el clima de este Arran, del Arran de Aratopala, pues es el anticiclón de las Azores, los vientos alisios y el relieve. Es decir, tiene este Arran unas características muy peculiares, totalmente distintas a las del Arran de San Martín de Valdeiglesias. Bien, pues he puesto esta vista panorámica del Arran Jardín de Alhama. No sé si la habían visto así. Para mí es un Arran que yo le tengo mucho cariño, porque toda esta plantación, en esa foto todavía los árboles están muy pequeñitos, y toda esa plantación pues la fui dirigiendo con el apoyo de toda la hermandad, y trabajamos un montón para conseguir esta finca. Como vemos en los alrededores, todo es huerta, o sea, son fincas, y en algunas, que no sé si se ve, se aprecian los invernaderos. O sea, este Arran totalmente distinto al anterior. Vamos a ver cómo está. Está situado en la Sierra de Carrascoy y disfruta del clima mediterráneo seco. Tiene una plantación de cítricos, naranjos y limones y otros frutales. El paisaje forestal de las montañas es el Pinus albensis, que en un principio estaba mezclado con el pino canario, con el pino piñonero, el Pinus penea, que fue talado y casi extinguido por los astilleros de Cartagena. Es decir, que todo esto no pasa. Los astilleros de Cartagena lo fueron deforestando porque lo necesitaban para la fabricación de barcos.
para la Armada Española. En su edafología están las Dolomias y calizas de diversos tipos, ¿no? Tenemos material calizo con nódulos de sílex y materiales magrosos. Está a una altitud de 176 metros. Hay 500 metros de diferencia entre el Arslan de San Martín y el Arslan de Alhama. El tipo de suelo que teníamos en San Martín era granítico, es un suelo ácido, es decir, que el pH lo tiene bajo. Sin embargo, el suelo que aparece en el Arslan del Jardín de Alhama es caliza, es un suelo más bien básico. Por ello, no podemos decir una cosa cuando vamos a Madrid, lo que a mí me encanta allí, sé que aquí en Murcia no va. Y lo que va en Murcia no va en San Martín. En San Martín, el tipo de uva que hay en los alrededores es uva para fabricar vino. Sin embargo, aquí en los alrededores de esta zona son uvas destinadas de mesa, lo que se llaman de mesa. Aunque en Murcia hay mucho vino, pero es en otras zonas y con otro suelo. Es decir, nos estamos limitando al Arslan Jardín de Alhama. Alrededor tiene otras plantaciones de cítricos frutales y hortalizas. Y el paisaje está muy alterado por las grandes superficies de invernaderos que tenemos destinados a flor cortada y uva de mesa. Aquí apenas lo dedican a la producción intensiva de hortalizas, aunque hay muchos huertos propios dedicados a la plantación de hortalizas. Bueno, vemos que son Arslan totalmente distintos. Este es el Arslan que también tenemos en Europa, el Arslan de Tarso, que está situado pues, en las faldas de los Alpes y cerca del mar Adriático. O sea que nosotros, el Arslan de Alhama tiene cerca el mar Mediterráneo y aunque es mar Mediterráneo, pero esta zona se llama mar Adriático. El Arslan de Tarso tiene los veranos son templados y húmedos y los inviernos muy fríos y está parcialmente nublado. Durante el transcurso del año la temperatura general varía de -1 grado y puede bajar a 31 grados. Y está situado a una altura de 267 metros, intermedios entre los dos. El suelo es mayoría granítico, vuelve a ser como el del Arslan el Arslan de San Martín de Valdeiglesias, es un suelo ácido, y su vegetación es subalpina, de coníferas y árboles de hoja caduca. Porque si lo vemos aquí, esta imagen está tomada quizás a principios del otoño, ya vemos cómo están virando muchas hojas a amarillo, porque es un bosque caducifolio, y vemos pues, las grandes coníferas totalmente verdes, con esos cipreses tan bonitos que los rodean. Y la cantidad de pradera que tiene delante es propia de esta zona. Bueno, pues ya hemos visto los 4 Arslan donde vamos a actuar, actuamos en el mundo y en particular en los Arslan. Entonces, aquí los Arslan es donde nosotros vamos a tener nuestro campo de acción en la educación medioambiental. Para ello es necesario que nosotros conozcamos el clima y podamos mostrar a las personas que vienen cuál es el clima de esa zona, las nubes, para predecir el tiempo en esa zona, es decir, conocer profundamente el clima, conocer el agua, los ríos que pasan por la zona, los secretos que tiene el agua en esa zona. Recordamos los torrentes, las ramblas, el agua tiene memoria, es decir, en esa zona es necesario que nosotros los conozcamos y cuando vengan nuestros voluntarios medioambientales se los podamos mostrar. Aprender y enseñar el reciclaje.
y descubrir las posibilidades de reuso que tienen las cosas antes de tirarla a la basura, es decir, fomentar la creatividad con el reciclaje. Conocer la flora y fauna de la zona, es decir, pues aprender a distinguir las setas en San Martín, rastros animales, insectos en los otros, es decir, nosotros necesitamos conocer en esta enseñanza y educación medioambiental. Vamos a dar a conocer el clima, el agua, el reciclaje, la flora y fauna de la zona y también técnicas de orientación y senderismo. Aprender a orientarse con brújula y sin brújula. Y también pues, con otros trucos de que el musgo sale en la parte norte, que el sur es la parte más seca, que el viento dominante de esa zona inclina los árboles. Es decir, conocer en esta educación medioambiental cómo es la zona a la que vamos a actuar. Aquí aparece el concepto de sostenibilidad, que es un concepto que aparece publicado solo en 1987. Yo ya había tenido a todos mis hijos antes de esta fecha y antes no existía. Entonces las Naciones Unidas alertan por primera vez de las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y globalización, tratando de ofrecer soluciones. Recuerdan que los tratados empezaban mucho después, que empezaban por el año 1990, los tratados internacionales. Entonces ya aparece este concepto de que nosotros estamos dañando gravemente el medio ambiente. El desarrollo sostenible, así lo leo, se define como la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar al ecosistema ni ocasionar daños al medio ambiente. Pero esto choca frontalmente con el desarrollo urbanístico, con el desarrollo de la red de carreteras del Estado, choca frontalmente con la industria, con los polígonos industriales, es decir, el concepto sostenibilidad choca con el desarrollo que nosotros queremos tener de nuestras ciudades. Es decir, son totalmente opuestos. Intentamos consensuar estos conceptos y para ello pues vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? La sostenibilidad pues son distintas manos sosteniendo lo mismo, ¿vale? Una imagen que todos ayudamos a que el planeta siga vivo y a la sostenibilidad, es decir, la parte de la industria, la parte del transporte, la parte social y de hobbies, es decir, todos los hobbies, porque en la zona en España ha causado un gran impacto los grandes campos de golf, por lo menos aquí en Murcia. Entonces, es necesario que nosotros consensuemos los tipos de sostenibilidad. Una sostenibilidad económica, que algo sea bueno para todos, es decir, que sean económicamente rentables, pero también social y ambientalmente responsables. No podemos crecer desde el punto de vista económico dejando atrás a la sociedad y dejando atrás el cuidado medioambiental. Es decir, tenemos que sostenerlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también social, porque con todo lo que está pasando, con estos desequilibrios, pues está creando una franja de pobreza, de exclusión, de desigualdad, sobre todo en las grandes, con las guerras que hay, de los desplazamientos. Es decir, necesitamos que a la vez que crecemos, agrupemos y llevemos a todos a esa sostenibilidad, a todas las personas que están afectadas.
y una sostenibilidad medioambiental. Es decir, nosotros no podemos dejar de tener al medio ambiente en cuenta, pues que es el medio donde nos desarrollamos. Entonces, es necesario una sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Esto causa choques entre las distintas fuerzas, sin embargo es necesario que lo olvidemos porque perdemos todas. En la medida que nosotros perdemos sostenibilidad medioambiental, esto se resiente en la parte económica. Y en la parte económica, si perdemos sostenibilidad económica, va a verse afectada directamente la sostenibilidad social y vamos a crear cada vez más brechas sociales o generacionales entre nuestros conciudadanos. Aparece un concepto nuevo, similar al de sostenibilidad, que es un concepto primero, y sustentabilidad es un segundo concepto que aparece después, que quiere decir que vamos a ser sostenibles y no vamos a dejar una mala herencia a nuestros hijos o a nuestros nietos. Nosotros no solamente vamos a ser sostenibles, sino que vamos a procurar no dañar generaciones futuras, no contaminando mares, ríos o suelos. ¿Cómo? Pues aquí vemos las distintas maneras que se pueden contaminar, por ejemplo, los residuos radiactivos, los residuos que son muy contaminantes, los productos del reciclado de coches. Entonces, eso nosotros, si no los hacemos cargo de una manera sustentable, los estamos dando en herencia a nuestros hijos y a nuestros descendientes, así en general. Entonces, es necesario que sea equitativo esta sustentabilidad, que sea admisible y que sea viable. Porque vuelvo otra vez al ejemplo de los residuos radiactivos. Quitárselos de encima una ciudad rica y enterrarlos en una ciudad pobre, y como son pobres los enterramos allí, o hacer agujeros en la tierra donde contaminen sus aguas freáticas y las capas freáticas de sus ríos, pues es como muy fácil a cambio de dinero, es decir, pero eso no es sustentable, no es viable. Es necesario que tengamos conciencia de los problemas que generan nuestros residuos. Principalmente creo que la educación medioambiental es aprender a generar pocos residuos y hacernos cargo de ellos. Para ello necesitamos ya el proceso de reciclaje, que es prácticamente, nos ha llevado pues casi una hora sentar las bases, que nuestros residuos los vamos a transformar por medios físico-químicos o mecánicos para obtener nuevas materias primas, para utilizarlas de nuevo como materias primas. A estos materiales se les va a llamar pues reciclados. Aunque están hechos de materias usadas o desechables, son nuevos. Por ejemplo, pues los vidrios, ¿no? El vidrio se hace de sílice, se recoge arena y se hace por primera vez. Sin embargo, pues puede tener muchas vidas si lo recogemos bien. Con el cartón o el papel, que nos cuesta muchos árboles, o sea, nosotros usar el papel así tan alegremente en los periódicos, revistas, pues nada, los utilizamos muy alegremente y están sosteniendo a una industria maderera que está provocando unos grandes talados de bosque y quizás pues muchas veces es un bosque
muy rico porque es virgen, como es la Amazonía o en las selvas tropicales de África. Es decir, vamos a ver cómo podemos minimizar nuestras necesidades de envases o de papel sin tener que utilizar siempre materias primas nuevas, ¿vale? Pues gracias a este proceso pues podemos iniciar un nuevo ciclo de vida del papel, del cartón, de los plásticos, de botellas de agua mineral, yo he puesto algunos ejemplos, los metales de electrodomésticos, de vidrio, botellas y botes, pues generalmente lo que a nosotros nos viene ahora mismo a la mente, que son nuestras, lo que nos rodea y lo que estamos utilizando, pues también, ¿no? Pues utilizamos pilas, tenemos mucha basura electrónica, es necesario que nosotros la llevemos a los puntos estos limpios para que alguien lo recicle. Otro de los factores muy contaminantes de aguas, principalmente, son los residuos de las farmacéuticas. Porque están, aunque la limpian, dicen que limpian las aguas y demás, cuando las vierten, esos residuos son residuos antibióticos muchas veces o de otras medicinas que afectan directamente a los pequeños animales que viven en los ríos, que es donde van de una forma más habitual. Es decir, las farmacéuticas son muy contaminantes. Pues aquí, como si ya estuviésemos en un árbol con todo, aplicando todas estas normas, pues unos chiquitos que han ido de paseo y han recogido en esas bolsas amarillas restos que han encontrado en la naturaleza. ¿Y dónde los van a echar? Pues correctamente. Pues los envases a los envases, el papel al papel, el vidrio y al orgánico. Esto es más o menos lo que tenemos aquí en España. Todos tienen el símbolo de las tres flechitas, que significa reciclable. Ahora mismo en España hay una empresa que se llama Ecoembes, que todos la habrán oído nombrar, que es la que se encarga de reciclar todos los envases, todos los papel, vidrio y materia orgánica en España. Esta empresa tiene unos acuerdos con los ayuntamientos, ponen estos contenedores y nosotros pues vamos y los ponemos allí, aunque ellos son los que tendrían que ponerlos, puesto que cada producto que nosotros compramos y utilizamos lleva este símbolo y significa que hemos pagado un canon para su reciclado. Es decir, que la empresa Ecoembes no solamente gana dinero con todo el reciclado, con los materiales reciclables que les regalamos, sino que también cobra un canon por reciclar. Es decir, que gana 2 veces. Bien, pues si esto es efectivo, y yo confío en que sea efectivo porque no quiero pensar que después de pagar tanto porque a nosotros nos produce un buen costo, no se recicle correctamente. Otra manera de reciclar es la materia orgánica haciendo compost. El compost, que todos conocemos, puede ser de 2 orígenes. El de origen vegetal, que es como el más cercano a nosotros, y el de origen animal, que es el estiércol, es decir, las heces de todos los animales cuando están en las granjas. El de origen vegetal, pues lo podemos nosotros hacer en nuestra casa y en los árboles. Es decir, en unos compartimentos vamos a ir añadiendo todos los restos de comida vegetal, de frutas, de verduras, a trocitos las ramas de césped, hojas secas, los pozos de café, las bolsitas de té,
y madera pequeña, También se aceptan el papel de periódico, algunas servilletas. Para hacer el compost es necesario que nosotros tengamos pues, unas cajas de compost o que lo hagamos en el suelo. Durante un tiempo en el Aslan Jardín de Adamas estuvo haciendo compost. Había allí un señor que lo estaba haciendo. El compost, para que todos estos productos se vayan transformando en compost, pues es necesario que le añadamos un poco de agua para que se produzca la fermentación de estos productos. En otras ocasiones, si se puede, también se echan lo que son lombrices, y ya es lo mejor. Es decir, aparte de las fermentaciones por sí mismas y las reacciones bioquímicas que se van dando, pues las lombrices ayudan a ese compost de origen vegetal, que es estupendo para utilizarlo en lo que tengamos alrededor. El compost de origen animal, en lo que llamamos el estiércol, que son de animales herbívoros, rumiantes, caballos, vacas, el estiércol. Esto nosotros no lo podemos utilizar si vivimos en una ciudad. Este estiércol también, para poder ser utilizado, lleva un proceso de fermentación que se le llama maduración a este estiércol, y durante muchísimo tiempo ha sido el principal abono que han tenido nuestros campos, hasta que se inventaron lo que son los pesticidas y los abonos inorgánicos, que han perjudicado mucho al suelo, aumentando la nitrificación, bueno, que son ya otros procesos bioquímicos que se dan en el suelo. A nosotros no es de nuestra incumbencia, pero sí nos afecta. Pues esto es como se puede hacer el compostaje. En un cajón se van echando, se le va echando agua, ramitas para que lo ayuden, porque una vez que una cáscara de plátano se ha secado o la monda de un tomate se ha secado, pues ya no se puede compostar, solo se composta cuando está húmedo. Y aquí, pues en esa mano, acoge ese puñado ya de los productos de origen orgánico compostados, que forma ahí como un corazón, ¿no? Qué bonito, y que estos restos de patata, mondas de patata, de lechuga o de zanahoria, con el efecto del tiempo y la fermentación, se transforme pues en esta tierra o este sustrato que enriquece el suelo o el sustrato de nuestra maceta. Y aquí pues ya se puede plantar. Esto puede ser el futuro de un gran árbol. Plantaciones de huertos ecológicos. Ahora en muchas ciudades están donando los ayuntamientos parcelas en los jardines donde algunas personas van allí y tienen su huerto ecológico, tienen agua y ellos lo cuidan. Esto es como un huerto que se puede tener en los 3 árboles, se pueden tener cada uno con sus características climáticas y de suelo, y con las plantas que puedan vivir en cada uno de ellos. Siempre se pueden hacer lo que son rectificaciones, es decir, una planta en un suelo ácido se puede rectificar añadiendo plantas en los suelos que aumenten el pH, y por ejemplo en el Aslan de Madrid y en Murcia se le pueden añadir productos que disminuyan el pH. Vemos que en esta planta, en esta foto, está plantada en caballones para facilitar el riego, y también tiene ahí un montón de lo que sería el estiércol o el compostaje. Desde aquí uno no lo puede distinguir, no podría afirmar una cosa u otra, porque en todo campo
o huerta ecológica, es necesario que tengamos nuestra parte de compostaje o de estiércol. Pues aquí personas otra vez en nuestro sarran, cada una con una plantita, con su sustrato compostado. Esto es fuente de vida, es futuro, es alegría y es esperanza. Encontrar estas manos llenas de estas plantitas que parecen, algunas parecen tomates, más o menos, no sé, desde aquí no las puedo distinguir bien. Y llegamos al agua, a las contaminaciones que nosotros hacemos del agua y cómo evitar esa huella hídrica. ¿Recuerdan que estuvimos viendo las huellas hídricas? Pues, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir nuestro rastro de agua en el planeta, para que no sea agua negra? Pues, si podemos recoger aguas de lluvia, ¿cómo las podemos hacer? Pues haciendo aljibes y en nuestros tejados, en la parte de abajo, colocar unas canaletas que recojan toda el agua que cae y vayan a un aljibe para poder aprovecharla en sequía, en otros momentos. También podemos regar nuestras plantas pues, con aguas recicladas. Después de haber lavado nuestras frutas, pues podemos utilizar esas aguas para regar nuestras macetas. Algo que para nosotros es imprescindible y en los Arran lo que más tenemos son duchas, que tenemos hasta más duchas que inodoros, pues reducir el tiempo de ducha, es decir, cerrar el grifo cuando nos estemos duchando. Consumir pues, alimentos lo más cercanos, locales, a ser posible dentro del mismo Arran. Reducir el consumo, no, la compra excesiva, para no tener que desperdiciar muchos alimentos, que ahora mismo parece ser, tienen hasta un nombre que no recuerdo, que es una de las mayores lacras que tenemos en nuestra sociedad, la cantidad de comida que se tira. No solamente en los hogares, sino también en los restaurantes. Evitar que la comida se aproveche y no se tire. Y sobre todo, pues en los Arran, hacer una utilización sostenible y sustentable de la comida. Utilizar pues grifos que ahorren agua, ¿no? Que ahorren agua porque reduzcan el caudal de agua. Cerrar los grifos, en las lavadoras, pues ajustar bien los niveles de agua. Bien, pues es que reparar las fugas que tengamos de agua, lavar el auto con la menos cantidad de agua posible, utilizar los fertilizantes naturales, porque ellos, aunque directamente nosotros decimos, ¿y qué más da? ¿No? Es que los fertilizantes inorgánicos gastan muchísima agua, dejan mucha huella hídrica, más aparte contaminan también el medio ambiente, la tierra y sobre todo el aire. Es decir, en los Arran ya vemos que podemos hacer compost y podemos reducir la huella hídrica. Ya llegamos a la red GCU, ¿no? Esta red pues, desarrolla una amplia gama de programas culturales enfocados para el bienestar de la salud, la conciencia y la ecología, desarrollando valores éticos y el desarrollo humano, sobre todo valores éticos. Se trabaja respetando los valores universales de igualdad, fraternidad, los derechos humanos, entre otros. Y somos una institución sólida que apuesta por la paz y el entendimiento a través de la toma de conciencia y el diálogo sosegado. Esto, el ODS 16, cuando lo he sacado no sé lo que es, si alguien lo puede aclarar, se lo agradezco. Y
lo que me encanta es que se tiene vocación de hacer alianza y cooperación con otras entidades de todo tipo para proyectos de mejora individual y planetaria. Esto a la gran fraternidad humana de RGCU lo que nos da es, pues, con una visión de futuro, visión de conciencia, una gran humildad para trabajar con otros a favor de la humanidad, sin ser los primeros. Y si tenemos que tirar los primeros, no tenemos miedo de tirar nosotros de algo que no vemos bien. Es decir, pues la gran fraternidad humana, la red GCU ahora mismo está abocada a ser una pionera en el campo del medio ambiente a través de los árboles y sobre todo en la educación medioambiental. Hay un voluntariado internacional donde cualquier persona puede ir a apuntarse a algunos proyectos, es decir, no somos los únicos, sino que hay un voluntariado internacional capaz de satisfacer las necesidades de voluntariado de cada una de las personas, de cada una de las personas del mundo, porque allí tienen cabida todo el mundo, unos a favor del derecho humano, de los derechos humanos, otros a favor de los programas culturales, otros a favor del cuidado medioambiental, es decir, todas las personas que tengan esa llama, esa inquietud voluntaria de servir a los demás como desarrollo personal y mejora del planeta, tiene una ONG donde poder desarrollarse. Nosotros ofrecemos la red de ARRAN de la red GCU en Europa para cumplir estos objetivos, pero no somos los únicos. Es necesario que demos formación a las personas que vienen de que pueden ir a otras ONGs. Por esto no somos los únicos ni somos los que nos queremos quedar con toda esta educación medioambiental. Bueno, pues esto es lo que nosotros hacemos. Estamos avanzando por y para la vida y pro vida. Es nuestra forma de dejar poca huella en el mundo, sobre todo una huella hídrica o una huella de CO2, controlar las emisiones de CO2 y de CO2, N2O y SO2 en el planeta para que no se produzcan esas lluvias ácidas y para que el nivel y la calidad del aire sea respirable por todos, porque todos respiramos el mismo aire. Bien, pues este es el fin de la presentación. Ahora pues podríamos abrir un pequeño debate de cómo hacer esto en los ARRAN, si les parece bien. No sé quién. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen, por toda esta información y bueno, por todas estas ideas donde hemos visto la verdad, como el ser humano pues sí que tiene mucho que hacer todavía por el planeta, porque en realidad lo está destruyendo de muchas maneras, ¿no? Sí, entonces, bueno... Es que ahora pues es adelante. compartir cómo lo podemos hacer en los ARRAN. Pues, a nivel general, cada ARRAN hemos visto que tiene sus características que son distintas de unos a otros. Es decir, es que ya habéis visto que no son ni comparables, ni están a la misma altura, ni tienen la misma vegetación, ni el mismo entorno. Qué fantástica la diversidad que podemos encontrar en nuestros ARRAN. Entonces, para que un ARRAN asuma la educación medioambiental y se comprometa con el medio ambiente,
pues es necesario que los Arran desarrollen unos programas de educación medioambiental. Esto no es barato, esto es caro. Bueno, hay que hacer una inversión. La primera inversión es a nivel humano, es decir, necesitamos personas que estén sensibilizadas con el medio ambiente. Entonces, a nivel humano necesitamos darnos a conocer como una institución que es capaz de desarrollar programas para que en sus instalaciones se apliquen la sostenibilidad, la sustentabilidad, el reciclado, la disminución de CO2, la disminución de aguas negras y el apoyo a la reforestación, a la agricultura ecológica, al consumo ecológico, a no desperdiciar alimentos. Es decir, es necesario que hagamos estos programas, que estas personas sean sensibles a estos programas, que quieran cooperar con nosotros para su divulgación. Y para ello tenemos que invertir también en hacer nuestros Arran sostenibles y sustentables. Y necesita un dinero, una inversión, que no es un gasto, es una inversión. Tener las suficientes papeleras cerca es una inversión. Tener una electricidad lo más limpia posible. Pues necesitamos estas inversiones. Hasta qué punto estamos dispuestos a hacerlas, pues depende de nosotros. Yo creo que hay disponibilidad en los 4 Arran para afrontar y tener disposición de crear talleres de educación medioambiental en todos, cada uno con sus características, enseñando, como hemos dicho, a conocer el medio ambiente, la ecología, el ecosistema de la zona, los que les rodean, el agua que les rodea, el tipo de vegetación que les rodea. Entonces a mí me gustaría, no que me gustaría, es que estoy convencida de que estamos en el sitio correcto para emprender esta andadura de apoyo al medio ambiente y ser sustentables. Con respecto a esto, nosotros que comentábamos al principio que hemos plantado ya en el huerto ecológico, bueno, estamos diseñándolo realmente, ¿no? Entonces sí que me gustaría que añadieras algún comentario al respecto de cómo cuidarlo, eso que habíamos hablado así un poquito por encima, sí. Pero sí que me gustaría que lo volvieras a un poco a... En un Arran, destinar una zona al cultivo ecológico tiene muchas ventajas. Primero, porque esa zona está protegida de todos los fenómenos de arrastre y de desertificación. La zona está protegida, está cuidada. Se le van a añadir materia orgánica, bien del compost, bien del estiércol. Se va a crear una biodiversidad en ese suelo. Van a aparecer las babosas, los caracoles, bueno, todos los enemigos que nos vamos a encontrar en nuestras lechugas. Pero es que eso es lo bueno de una producción ecológica. Entonces es necesario preparar el terreno, es necesario que haya unas personas que se dediquen a ello y planificar qué queremos plantar. ¿Qué es lo que se puede plantar? Pues depende de las necesidades del Arran, depende de la estación del año. En una estación fría no se pueden plantar algunas
plantas que son de verano o que son muy sensibles al frío. Necesitamos plantar en toda plantación ecológica, es necesario plantar algunas especies de plantas o de arbustos para que sean los reservorios o que se vayan allí las plagas. Es la manera más natural de evitar plagas en nuestros productos. Entonces, a la misma vez que uno compra sus lechugas, sus tomates, lo que haya planificado, pues es necesario plantar otras especies de reservorio, ¿vale? Otra de las cuestiones es quién lo va a cuidar, porque toda plantación necesita un cuidado. Hay que arrancar las malas hierbas a mano, porque las malas hierbas van a salir porque... ¿Y por qué las tenemos que quitar? Las tenemos que quitar porque compiten con los nutrientes y el agua de las plantas nuestras, de nuestras plantas. Es decir, que nosotros tenemos que ir arrancando las malas hierbas o las que no queramos tener. Eso se lleva un tiempo. Después tenemos el tiempo de la recolección de los productos que hemos puesto, porque hay algunos que son muy fructíferos. Yo recuerdo que una vez planté judías y ya las judías me agobiaban, porque todos los días había que ir recogiendo judías. Son muy productivas. Y eso condiciona en la cocina los platos que vas a cocinar, porque vas a comer judías por la mañana y a mediodía y vas a regalar. Es decir, planificar los platos de ese arran que tenga un huerto ecológico con los productos de temporada. Si han salido un montón de berenjenas, pues hay que hacer berenjenas. Es decir, entonces eso también lleva en el horario de un ASRAN, en vez de ir a la compra de una gran superficie o de los mercados del pueblo, establecer ese horario y ese tiempo para ir a recolectar al huerto o para ir a recolectar un árbol frutal. Es decir, es que necesitamos personas que vivan en los ASRAN o que vayan al ASRAN a realizar estas funciones, porque para nosotros nos resulta siempre mucho más fácil en el coche ir a una gran superficie o un supermercado y todo envasado, 4 manzanas, 2 lechugas, tal. Y nos resulta mucho más fácil que estar sosteniendo en un ASRAN toda una producción de huerto ecológico. Es decir, tenemos que contemplar la inversión en tiempo, la inversión en dinero, la inversión en mano de obra, la inversión en personas dedicadas a esta actividad, que es muy satisfactoria, pero tiene esos inconvenientes. Si no tenemos a personas viviendo en los ASRAN que colaboran y participen en estas actividades, pues no podemos tenerlas. De ahí la necesidad de que en los ASRAN hayan personas voluntarias para colaborar con los que están viviendo en el ASRAN. Así es. También quería comentarte, bueno, nosotros estamos poniendo cartones para evitar que salgan las malas hierbas, para que no haya tantas, ¿no? Eso también es una buena idea, ¿verdad? Sí, otra de las formas de evitar que no crezcan las malas hierbas es poner cartones o también poner hojas o poner serrín o paja en muchos sitios. Aquí, hace 3 años,
aquí en Murcia hubo una riada o una avenida tremenda. Y el río arrastró muchas cañas desde arriba, muchas cañas del río, porque nuestro río tiene cañas. Esas cañas las sacaron con unas grúas pulpo, y las llevaron a una zona. Cuando se secaron, las molieron, y esa molienda la han echado en muchos jardines. Y así están sosteniendo la humedad del suelo y han evitado salir malas hierbas. Es decir, esas moliendas han contribuido a mejorar los jardines. Luego, cada vez que nosotros tenemos un huerto, si evitamos la zona soleada, ¿con qué? Pues con paja, con una molienda o con cartón, pues vamos a tener más humedad, porque no se va a secar el suelo tanto, y no vamos a tener el inconveniente de las malas hierbas. O sea que muy bien. Y con respecto a los fertilizantes e insecticidas, ahí todavía no tenemos experiencia porque, bueno, las plantas son jovencitas, Sí. las acabamos de poner hace poco. El mejor plaguicida, como he comentado antes, es otra planta. Claro. Otra planta disuasoria. Ese es el mejor plaguicida. Después tenemos muchos naturales, como es el azufre, el cobre y el tabaco. El tabaco. O sea, aquí, yo siempre hablo de lo que hacemos aquí, ¿vale? Yo no sé en otros sitios cómo se hace. Pues en un cubo vas echando colillas y agua. Y al cabo de un tiempo, bueno, 2 o 3 días, todo eso se cuela, se filtra, y ese agua filtrada se le añade más agua porque es muy corrosiva, y se fumigan las plantas para quitar pulgones o piojos. Fijaos, yo y eso aquí es una práctica habitual. O sea, fijaos lo que hace la nicotina esa en el cuerpo humano. Se está utilizando como insecticida. Hay veces que, como en la salud del ser humano, que dice que necesitamos tomar antibióticos porque si no nos morimos, están ahí y no los usamos, los que tenemos cierta conciencia de salud, ¿no? No utilizamos los antibióticos a la primera vez, sin embargo son necesarios, pues, para no morirte y poder vivir. Pues con algunos insecticidas también sucede lo mismo. Algunas veces en plantaciones es necesario utilizarlas. También aquí, bueno, es que en Murcia todo lo que sea agricultura, riego y demás, pues se ha investigado mucho a lo largo de la historia. También aquí venden unas botellas que llevan feromonas. En esas botellas se cuelgan en los árboles y atraen a lo que es la mosca de la fruta, porque nosotros, parte de la agricultura y de la economía está basada en los frutales, y en los frutales pues sale la mosca de la fruta, pues ya todos la conocemos, ¿no? Que pican a la fruta y salen ahí pues unos gusanos muy desagradables y que hacen que no sea comestible esa fruta. Y solemos utilizar, y en las fincas ecológicas de frutales ecológicos se sitúa casi una botella por árbol. Y la mosca, al ir con feromonas, se mete en esa botella y ya no puede salir. O sea, que es otra de las maneras de evitar las plagas en la agricultura ecológica. Suele ser muy efectiva. Y los fertilizantes, si queremos que crezcan más rápido, porque yo tengo aquí en el jardín ortigas y a veces hago purín de ortigas, ¿no? Por ejemplo. Ese es muy bueno para todas las plantas. Bueno, los fertilizantes, lo mejor son los compost que nosotros podemos ir haciendo. Y ahora también
yo estoy utilizando el estiércol. El estiércol, pues antes yo no lo podía utilizar porque eran camiones, yo no era capaz de gestionar esos camiones a capazos y a todas las plantas distribuirlos, pues yo no era capaz de gestionarlo. Y ahora estoy comprando un estiércol que va así como en bolitas o como si fueran píldoras, en trocitos, y que es muy manejable, esos sacos, y la verdad es que crecen muy bien los árboles con ese estiércol comprimido. Huele lo mismo, o sea, el olor no se le va, no se le ha ido, pero el olor no se le va, pero es muy bueno ese estiércol comprimido. Y a veces pues es necesario utilizar algún fertilizante, pues de estos que vemos en las tiendas, bien líquido, y siempre utilizarlo moderadamente. Y más si nos vamos a comer directamente algo, ¿no? Pues que es nuestro, pues vamos a cuidarnos. También en las plantas de crecimiento rápido es necesario que cuidemos más lo que le echamos. Pues no lo mismo una lechuga que crece en 3 semanas, 5 semanas, que un árbol. ¿Entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, el árbol tiene más capacidad de reacción y de asumir esos pesticidas y no una planta, no le da tiempo. Entonces, pues hay que llevar más cuidado. Algo que no he comentado porque no me parece oportuno en una charla de estas, es el uso de los herbicidas, que hubo un momento en la historia que se utilizaron muchísimo y son, el principal herbicida es el glifosato, llamado de muchas maneras, y es muy tóxico. Dicen, claro, yo no lo puedo verificar, pero dicen que se ha encontrado hasta en la placenta. Hasta en la placenta de los bebés, ¿no? ¿sí? Entonces, el glifosato ya casi no se está utilizando las deforestadoras para el control de las malas hierbas y las coberturas de paja similares. Esto ha contaminado muchas aguas. Hay algunos productos que contaminan las aguas por muchos años. También se están haciendo investigaciones aquí en Murcia, y yo recuerdo que llevé una investigación también hace ya muchísimo tiempo de plantas que absorber metales pesados, como es el mercurio. Nosotros, las pilas de actuales son alcalinas, pero es posible que en nuestros ríos y mares haya pilas de mercurio de cuando eran de mercurio y están contaminados. De hecho, los grandes animales, las personas que toman peces grandes, tienen el riesgo de tener una enfermedad que se llama enfermedad de Minamata, que es una intoxicación por mercurio. Madre mía. Qué de cosas. Bueno, sí, qué de cosas hemos hecho mal, es lo que creo. Bueno, pero lo bueno es que estamos ahora con este proyecto que yo lo veo muy esperanzador, con mucho futuro. Es necesario que tengamos lo principal, que son seres humanos con la sensibilidad de apoyar estos proyectos. Sí. Mira, Carmen, por favor, quita ya la presentación para que nos veamos. Vale. No me había dado cuenta yo tampoco. Eso. Vale, claro que sí. Pues es necesario que nosotros hagamos de este curso que se ha dado de voluntariado medio ambiente, que lo tomemos como bandera para mostrarlo en los 4 Arran, porque tenemos 4 espacios preciosos
4 espacios distintos donde podemos diversificar una educación medioambiental. Para ello necesitamos personas. Yo animo a que se formen cursos de educación medioambiental en los ARLAN, con distintos profesores o con distintos especialistas, para que esa persona tome conciencia, pues más o menos de todo esto que se ha hablado aquí. Yo considero que estas 2 charlas ponen sobre el tapete lo que está pasando con respecto al medio ambiente en el mundo. Son las cartas que tenemos que jugar, pero cada uno las va a jugar como pueda. Yo no estoy hablando del juego, estoy poniendo las cartas del juego para que seamos conscientes de lo que está pasando, de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede no pasar, gracias a estas intervenciones. Sí, la verdad es que es una gran idea formar equipos de educadores medioambientales en los ARLAN, como bien dices. También sería buena idea que pasaras por el nuestro, para ver nuestro huerto cuando lo tengamos un poquito más avanzado. Yo te invito, ya te dejo aquí la invitación hecha. Y también quiero que participen los demás. Me gustaría que te hicieran alguna pregunta, si es que tienen alguna pregunta. Si las sé responder, vamos, encantada. Mira, ha levantado la mano Nancy. Cuando quieras, Nancy. Hola, buenos días o buenas noches allá. Yo pues sí tengo un montón de preguntas, pero más que nada quiero agradecer porque esto que he estado viendo en estos 2 días que estuve con ustedes, me hizo reflexionar nuevamente. O sea, sí trato de cuidar el ambiente, el reciclar de la basura, pero sí es como otra vez recordarnos, ¿no? Me pareció muy bien, y sobre todo que felicitarla y felicitarme a mí por haber coincidido en este momento, porque no sabía de todo eso que nos habló de los ecosistemas. O sea, lo vimos creo que en 5º año de la primaria, pero hay muchas cosas, por ejemplo, que dijo que si hay que reforestar, pero forestando con las mismas especies endémicas del lugar, ¿no? A veces sí tenemos esa ignorancia de que, bueno, ya voy a traer un árbol de no sé dónde y aquí pues quizá afecta a la flora y la fauna. Entonces, pues muchas gracias, ¿eh? Es usted una persona, pues una enciclopedia. Muchas gracias, Carmen. Y gracias al equipo por este taller. Adelante, ¿alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a Carmen? Lo tiene silenciado. Como levante la mano. Mira, me hace recordar, desde muy joven, yo era una persona que todos los años, por tradición, plantábamos pinos en el monte. Era una tradición de muchos vecinos de la zona, que cada año, en una época de lluvia sobre todo, íbamos a plantar árboles. Árboles chiquititos, chiquititos. Y después tú pasabas todos los años por allí y veías cómo crecían, ¿no? Es verdad lo que tú dices, de que hay que concienciar a la gente. ¿Por qué te lo digo? Porque hace unos años, después de haber pasado 40 años y ver los árboles grandísimos, un chico se le cruzó los cables y incendió ese bosque. ¿Entiendes? De mucha gente desde niño cantando en ese lugar, ese bosque. Y de repente uno dice, no, a mí no me gusta y voy a eliminarlo. Entonces tiene que haber más conciencia en los colegios, más conciencia en la gente. No sé qué opinas tú.
Pues yo, ¿qué voy a opinar? Que lo veo como un desconcierto, ¿no? Que una persona sea capaz de quemarlo. Ahora mismo aquí, hace poco, yo creo que hace una semana o 10 días, en Extremadura, hubo un incendio muy grande que duró varios días. Todos provocados. ¿Cómo puede? Todos provocados por intereses que no sé si son intereses económicos, intereses políticos, pero estamos destruyendo gran parte de nuestros tesoros, de nuestros bosques. Que haya personas que lo quemen. Yo estuve, hace muchos años estuve en Tenerife, después de que se quemase un trozo, una parte de laurisilva. Laurisilva en Tenerife es una comunidad vegetal endémica de allí, con el laurel como base o sosteniendo toda esa comunidad. Y fue tremendo cuando fui a Tenerife y vi parte de la laurisilva quemada, porque para regenerarse pues, se tardan muchos años. Y si se regeneran con otras especies, pues todavía es peor y provoca más espanto. Pues entiendo que te sientas muy mal si has estado cuidando esos árboles y de pronto los han quemado. Porque uno también establece relaciones con los árboles, ¿no? Cuando he puesto la foto del Asma Jardín de Alhama, a que plantamos los árboles entre todos, yo he tocado cada uno de esos árboles, que son casi 1000 árboles. Entonces, pues para mí todos esos árboles son como parte de mí, porque he tenido una relación y una emoción con ellos. Sí, así es cierto que es terrible, esas acciones no son comprensibles por ahora. Ismalia ha levantado también la mano y quiere hacerte alguna pregunta. Adelante, Ismalia. Buenas tardes. Gracias por todas las explicaciones y la charla tan educadora que nos ha dado. Yo me quiero referir específicamente a lo que tiene que ver con los proyectos que los ARRAM puedan tener en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente. En América Latina nosotros tenemos bastantes experiencias sobre cómo impulsar estos huertos o estas escuelas de capacitación o escuelas que incidan para generar conciencia en la población, de manera que incluso la mayoría de ellos financiados por la Comisión Europea, así que esto nos ha dejado pues unas experiencias, muchas lecciones aprendidas. Y lo que le quiero preguntar a la expositora es precisamente sobre el tema de la autosostenibilidad, porque cuando uno se mete en el campo del medio ambiente surgen tantas actividades y tanta emoción, ¿verdad?, para querer abarcar todo que es imposible, entre otras cosas porque se requiere mucho expertise en el tema, ya digamos, del desarrollo de un huerto, así como tú le estabas preguntando, y que las plagas y que los fertilizantes, solo eso es una actividad enorme. Y luego también es otra actividad enorme la que tiene que ver con la reforestación o con el uso racional del agua. Y luego meternos en el campo de la capacitación para replicar experiencias que pueda tener un ARRAM. En definitiva, cuando menciono el tema de la autosostenibilidad, es que al menos en las experiencias que yo he visto en América Latina, es que este tipo de proyectos nunca podrán ser autosostenibles. Siempre tendrán que tener un apoyo de cooperación, de donación para poderse realizar, porque los recursos siempre serán insuficientes.
Aquí en el caso de Honduras tuvimos una experiencia muy bonita de un ingeniero agrónomo que creó toda una escuela de capacitación en temas ambientales y siempre fue financiado por organismos como USAID o la Unión Europea para que pudiera mantenerse el establecimiento con todas las actividades que tenía que realizar, no solo en agricultura, sino también para la capacitación, réplica de sus experiencias. Y aunque existía en ese proyecto voluntariado, e incluso los mismos personas que iban a capacitarse hacían un trabajo allí voluntario de ejercicio de las prácticas, el centro tenía siempre que tener una asignación especial del gobierno o de un cooperante para mantenerse. En otras palabras, pues me gustaría escuchar de la expositora cómo es que se visualiza el tema de la autosostenibilidad. El mayor problema para tener la autosostenibilidad son los recursos humanos, porque ser autosustentable y autosostenible necesita una mano de obra para poder ejercer todos los trabajos que esto conlleva, porque es difícil de hacerlo una persona o dos personas. Es necesaria una comunidad la que asuma y realice todos estos trabajos que necesita una RAM para ser autosustentable. Eso es así. El problema no está en lo que todos sabemos lo que podemos hacer. Sin embargo, necesitamos mano de obra. Mano de obra, manos. Necesitamos personas que estén ilusionadas y comprometidas con estos proyectos. Que yo no sé en otros países cómo los habéis hecho, pero es necesario que haya. Y a su vez, esto necesita en principio de una asignación económica que entre en el presupuesto del ARMA. Porque montar una depuradora cuesta dinero, comprarlos, nada más que los recipientes para poder reciclar, cuesta dinero. Llevarlos a los puntos limpios, los llevas en el coche, estás gastando gasolina o gasoil. Es decir, todo esto lleva mucho gasto energético. Sin embargo, también ahorramos energía y estamos ayudando a nivel, o sea, la energía que nosotros gastamos la estamos disminuyendo del medio ambiente. Es decir, cada vez que nosotros reciclamos los vidrios, a nosotros nos cuesta juntarlos, decirle a las personas que van a agarrar los vidrios aquí, luego los tenemos que llevar al punto de encuentro. Eso a nosotros nos resultaría mucho más fácil, pues tirarlo todo mezclado y demás. Sin embargo, nosotros no vemos como el beneficio directamente, pero a nivel planetario sí que le estamos ayudando al planeta, porque ya no va a utilizar tanta materia prima. Y va a ser mucho más fácil poder elaborar otra botella o poder elaborar otra botella de plástico o poder elaborar el cartón, porque imaginaos que lo que lleva a hacer pues un libro, pues es necesario que alguien vaya al bosque, que se desplace dejando huella de carbono, ¿correcto? ¿Me siguen? Tiene que utilizar una maquinaria pesada, una motosierra, volviendo a dejar huella de carbono y ya gases de efecto invernadero. Es necesario que tale el árbol, que lo trasladen a la serrería, que luego lo hagan papel, que el papel lo blanqueen. Es decir, imaginaos todo lo que cuesta o todo el costo que tiene
elaborar un paquete de folios para hacer un libro. Tiene un costo muy elevado. Como nosotros no lo pagamos, creemos que no es costo, pero sí es costo. Es costo a nivel medioambiental. Tiene un costo muy alto en contaminación. Y si después tenemos que colaborar en procesos de limpieza de ese agua o limpieza de ese aire o de ese suelo, volvemos a invertir dinero. Antes, o sea, eso así, sin embargo, a nosotros nos cuesta un poquito de esfuerzo reciclar y estamos ahorrando un montón de costes. ¿Me explico? Es que es necesario que tengamos una mente como muy abierta para poder situar en contexto cada situación que se da en el medio ambiente. Por eso es tan difícil. Por eso una fábrica no quiere reciclar el agua, una fábrica no quiere, porque le resulta más barato no reciclar, no reutilizar. Ellos lo que quieren es gastar y gastar y gastar, porque les es más fácil. Y no piensan en el planeta. Aquí, en España, están cobrando las bolsas de plástico a 10, 15 o 20 céntimos, ¿no? Como si eso fuese un castigo. Pero para nosotros ese dinero es muy poco. Sin embargo, ¿cuánto ha costado hacer esa bolsa de plástico? Que ha costado mucho. Y después reutilizar esa, o sea, disolver esa bolsa de plástico, es que no lo podemos, el coste de una bolsa de plástico, pues no sé ni calcularlo, pero luego el costo no son 10 céntimos. Es muchísimo, muchísimo más. Cada vez que nosotros actuamos reciclando, reutilizando, estamos ahorrando al planeta a nivel global muchísima contaminación y muchísima energía. Vimos que el ecosistema Tierra, todos son manejos de energía, ¿no? Todos son transmisión de energía. La energía ni se crea ni se destruye, en algún sitio está. Y esa energía a nosotros es energía concentrada en forma de dinero, lo que nos cuesta. Bueno, no sé si me he explicado para que lo entienda, para que se entienda, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si hay alguien más que quiera hacerte alguna preguntita, si no, como ya estamos en el tiempo, yo quería agradecerte por estas aportaciones sobre este tema, por todas las sugerencias, bueno, las explicaciones y realmente también por la confianza que he visto en ti en que hay un futuro para el planeta Tierra y que depende de nosotros, de tomar conciencia de qué estamos haciendo pues, con el aire, con el agua, con las plantas, los animales, con la Tierra toda, ¿no? Entonces, bueno, esa conciencia yo creo que sí que nos puede llevar a hacerlo mucho mejor y al respeto y al cuidado de nuestro entorno. Entonces me quedo con esto de que abogamos junto a ti por lo de reutilizar, reciclar y reducir el consumo, todo lo que podamos. Así que muy agradecida por todo, por haber estado aquí. Y bueno, pues sí, te esperamos en San Martín. Sí, yo también quiero ir. Muchísimas gracias a vosotros. Yo lo hago por el planeta y sobre todo por mis descendientes, ¿no? Por mis descendientes. Bueno. Como ya sabéis, yo heredé tierra por parte de mis padres y quiero devolver tierra, no quiero devolver basura. Qué bien, yo creo que esto es el colofón, devolver tierra, que es lo que hemos heredado, efectivamente. Pues muchas gracias y nos despedimos aquí. Hasta la próxima semana a todos. Nos vemos el próximo martes. Sí, nos volvemos ya en la última, será la última sesión, la conclusión final del curso y allí estaremos pues con otro ponente que hará el cierre. Así que muchas gracias, buenas noches. Gracias a José Luis, María Ángeles. Muchas gracias. Por preguntado, gracias.
Gracias, Mari Muy de Carmen. acuerdo, Gracias, Miguel Ángeles. Hasta luego a todos.